Vamos a ver aquí las pruebas de la resurrección. Si abren su Biblia, estamos en 1 Corintios, capítulo 15, por este servicio. Vamos a leer los primeros 11 versículos y solamente nos vamos a enfocar en una porción de esta escritura. Pero aquí Pablo escribe acerca de la resurrección de los muertos. Verdaderamente es la mejor descripción del Evangelio. Aquí, 1 Corintios capítulo 15. Comenzando en el versículo 1 nos dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque persiguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El versículo 11 nos dice: porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Señor, gracias le damos por esta palabra, Señor, su palabra, que es verdad. Y nosotros nos enfocamos, Señor, en esta verdad. El mundo quiere traer tantas ideas erróneas, todo lo falso, Señor, que viene del enemigo. Pero esta es la mera verdad, Señor, que usted vive, usted ha resucitado, y este es el mero evangelio, Señor, que usted dio su vida por todo pecador. Murió en la cruz, Señor, fue enterrado y al tercer día resucitó, como dice aquí, de acuerdo a las Escrituras. Porque esto fue profetizado desde miles de años antes, Señor, que esto iba a pasar. Todo para reconciliarnos a nosotros, a usted, Señor. Gracias, Señor, que ahora podemos tener una relación con usted. Gracias, Señor, que podemos tomar este tiempo y claro, de gratitud, Señor. ¿Cómo no nos vamos a levantar temprano y celebrar, Señor? Gracias, Señor, que usted vive y nos da una esperanza viva. Gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Tomen asiento, por favor. Aquí vemos una de las doctrinas más importantes en toda la Biblia, hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero para entender, fíjate, lo que se pensaba en esos tiempos de la resurrección, y ellos no creían en la resurrección. Y les voy a recordar lo que el capítulo 17 de Hechos dice, y lo pueden leer en completo a su tiempo, no lo vamos a cubrir aquí en esta mañana, pero para comenzar, los griegos no creían en la resurrección de los muertos. Y cuando Pablo predicó en Atenas y presentó el evangelio y la resurrección de Cristo Jesús, ellos se burlaron de él. A ellos les dio risa. Y ponte a pensar por un momento, porque esta es la misma actitud que el mundo toma aún hoy en día. Muchos se burlan. Muchos no creen en la resurrección de Jesús y menos la resurrección de uno. Hay tantas ideas erróneas, pero Hechos 17, 31 al 32 dice así: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Por favor, mejor cuéntame una. No, era la actitud del mundo, era la actitud de ellos. Tenían una idea diferente los griegos acerca de la vida. Los griegos creían en la inmortalidad del alma, pero no creían en la resurrección del cuerpo.
Gracias a Dios que los creyentes en Corintio, muchos de ellos habían aceptado la resurrección. Podemos decir, al menos haber aceptado la resurrección de Jesús, ya que su filosofía, la enseñanza de los griegos, ahora había infiltrado la iglesia. Y ellos no podían, no todos, pero no podían aceptar la resurrección corporal de los creyentes. Entonces, ¿qué hay esperanza? Bueno, Cristo vive. Gloria a Dios que Él se levantó, pero nosotros no estamos seguros. No estamos seguros si vamos a vivir, que vamos a estar en su presencia. Y esta es la razón o el punto por qué Pablo escribe este capítulo, para exponer la verdad y combatir esta doctrina errónea que había infiltrado la iglesia. Algunos hasta la habían aceptado. Pablo comienza con la certeza de la resurrección. Por eso dice, fíjate una vez más, el versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, lo mismo que yo he recibido, he compartido, lo he enseñado, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el mero centro del Evangelio. Creer. No hay otra descripción que se nos puede dar. Este es el Evangelio. Así que aquí nos va a dar evidencia concreta de la resurrección. Se cumple lo que la palabra de Dios ha dicho, de acuerdo a las Escrituras. Y fíjate, fueron 3 días exactamente como fue escrito, y Cristo resucitó. Solamente Dios podía hacer esto. Solamente. Entonces, eso es un comprobante que esta palabra de Dios, esta Biblia es verdad. Y muchos simplemente le toman como un libro. Muchos le ponen el énfasis a su religión, le ponen énfasis a una persona, a un hombre, a una deidad falsa. Pero aquí lo proclama, lo escribe, lo ha anunciado y se llevó a cabo, porque Cristo resucitó al tercer día. Entonces aquí vemos, fíjate, las pruebas de la resurrección. El versículo 5 dice así: y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces Pablo nos muestra pruebas de la resurrección. ¿Y cómo podemos esperar que alguien crea un mensaje si no hay evidencia? Pruebas. Pablo le muestra pruebas de la resurrección. Podemos decir que comprueba la verdad. Aquí van los comprobantes. Pero son pruebas porque uno tiene que hacer la decisión para sí mismo. Pon esto a prueba. Es lo que nos da el entender. Cefas siendo otro nombre por Pedro. Él lo vio. Y después lo vieron los 12 y aún muchos más. Marcos 16:7 dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Entonces Jesús les había dicho, esto es lo que va a pasar. Pero aún ellos no creían. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ve ahí va a estar. Aquí nos dijo que iba a estar. Y luego llegó. Y en medio de ellos, paz a vosotros. Entonces, lo vieron con sus propios ojos. Juan 20:26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Porque Tomás no había creído. Los discípulos podemos decir que no lo estaban esperando.
y no creían en la resurrección. Ellos pensaban que había muerto Jesús para siempre. Tomás dudaba, pero en verlo ya no les quedaba otra opción. ¿Qué vamos a decir? ¿Que esto no pasó? No lo podían negar. Sabían con toda certeza que Jesús vivía. En verlo creyeron en la resurrección. Y esto cambió sus vidas. Ellos creían, una vez más, no lo podían negar. Es la razón que pudieron seguir viviendo sus vidas como cristianos. Porque esto era real. Una realidad que si yo lo vi, ¿cómo me vas a convencer que no lo vi? Si yo lo vi. Y pudieron dar sus vidas como mártires. ¿Por qué? Porque era la verdad. Con la excepción de Juan. Sabían que había vida después de la muerte, que había salvación, con toda certeza. El versículo 6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Habían pasado como eso de 25 años que Jesús murió en la cruz, pero se les había aparecido a más de 500 hermanos, creyentes, no incrédulos. Lo habían visto después de que Él murió. Entonces no nomás fueron 12 personas que lo vieron. No, ellos pudieran haber dicho, este es un complot, vamos a hacer esto. No, más de 500 hermanos. Y ellos, fíjate, ellos conocían a algunos de ellos. ¿Qué mejor evidencia? Ser o conocer a alguien que vio a Cristo resucitado. Y otros que ellos conocían seguían contando lo mismo. Pero algunos de ellos ya a este punto también habían fallecido. Pero lo habían conocido, lo habían visto. Versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Fíjate, Jacobo es el hermano de Jesús. Lo conocemos por Santiago. Él escribió la epístola de Santiago después a los apóstoles. Y el libro de Hechos cubre todo esto. Que se le apareció a los apóstoles. Ellos aún vieron la ascensión. Que Jesús regresó al cielo. Fíjate, cuando uno ve a Cristo resucitado, cuando lo conocemos, porque es por fe que ahora vemos estas escrituras y creemos esto, vidas cambian por la resurrección. Y eso en sí es evidencia de que Cristo vive. Porque esas vidas son transformadas, son cambiadas, ya no somos igual. El versículo 8 dice, y al último de todos como abortivo me apareció a mí. Pablo cambió por la resurrección. Después de haber visto a Cristo resucitado, al reconocer que Cristo no estaba muerto, pero que Él vivía, no nomás convenció a Pablo de esta verdad, pero lo cambió completamente. Completamente. Pablo era diferente a los otros apóstoles, porque él recibió su comisión después de la muerte de Cristo. Saulo era su nombre, pero él fue convertido, creyó y se hizo una criatura nueva en Cristo Jesús. Y lo conocemos porque cambió como Pablo. El versículo 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Fui el peor de los peores, el pecador más grande. No soy digno de ser llamado apóstol.
Pablo se consideraba con respecto a los demás apóstoles como un hijo abortivo entre hijos normales, porque Pablo había perseguido a la iglesia y fue, fíjate, tomado de esa vida, fue removido de esa vida y fue hecho un apóstol. Los otros apóstoles respondieron al mensaje de amor, pero Pablo en el camino de Damasco fue confrontado por Jesús. Él sabía que era un pecador. En el momento que Jesús lo confrontó. Es la razón que Pablo aún dice también esto en Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Primera de Timoteo 1:15, Pablo, fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el más grande. Yo reconozco que soy el peor de peores. No me merezco esto. Pero es la gracia de Dios. Se miraba por lo que era, en realidad lo que somos, pecadores. Pero cuando vio a Cristo Jesús, ya no tuvo otra opción. La realidad de lo que era causó que pusiera su confianza en el Señor. Perdóname, soy mal, estoy mal. Tan importante vernos como un pecador en necesidad del Salvador. ¿Te ves así? ¿Te ves como un pecador en necesidad del Salvador? Yo te digo en este día, no pierdas la oportunidad de aceptar al Señor, creer en Él. El versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo reconoce la gracia de Dios, que lo permitió servir aún más que a otros. Y te voy a decir, cuando uno reconoce, cuando uno toma en cuenta, ¿desde dónde? Desde allá. ¿De qué allá? ¿De qué pozo tan profundo Dios me ha salvado? Parece que esas personas hacen más, porque están viviendo en gratitud. Era el peor de los peores. Y sin Él estaba destituido de la gloria de Dios. No me quedaba nada más. Pero es la gracia de Dios que lo convirtió, que salvó a Pablo tanto como a nosotros. Podemos entender este versículo así: su gracia manifestada para conmigo, soy lo que soy, ocupo el honorable oficio de apóstol. Qué gran cambio en su vida. Y este es el poder de la resurrección que causó este cambio. En ver a Cristo Jesús resucitado. Y dice, he trabajado más que los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Era el poder de Dios trabajando a través de Pablo. Podemos decir o entenderlo así: el evangelio agarró su corazón. ¿Ha agarrado el tuyo? ¿Has aceptado el evangelio? Porque cuando agarra tu corazón, te voy a decir, aún levantarte temprano como en esta mañana, no es pesado. ¿Por qué? Porque de gratitud estoy viviendo por lo que Él ha hecho por mí. Cuando estaba perdido en el mundo, hacía las cosas peor. Y era motivado a levantarme y quedarme tarde y hacer. Pero ahora, de gratitud, cuando agarra el evangelio en nuestro corazón, nos transforma. El versículo 11 dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído.
Sea yo o ellos el mensaje, el evangelio. Así predicamos y ustedes han creído el mensaje, el evangelio. Han creído en fe el mensaje de la resurrección de Cristo Jesús. Si no hubiera resurrección, no habría salvación. Porque un salvador muerto no puede salvar a nadie. Y ustedes, como ustedes, cristianos, creyentes, aquí de Corintio, creen en la resurrección de Jesús. Él también fue un hombre, 100% hombre, 100% Dios. Pero tiene un cuerpo glorificado en el cielo. Entonces la pregunta es, ¿no creen que ustedes también van a tener un cuerpo glorificado en el cielo? Un cuerpo que será unido a nuestro espíritu. Y da estos comprobantes para que uno vaya a procesar esto en su mente y quizás penetre tu corazón de la verdad de la palabra de Dios. La aplicación aquí, ¿reconoces que eres un pecador? Si mueres en tus pecados, ¿serás eternamente separado de Dios o estarás eternamente con Él? Porque este es lo que está a mano. Este es el dilema. ¿Vas a creer en Él? ¿Has creído el mensaje del evangelio? ¿Te ha hablado Dios? ¿Te está llamando aún en este mensaje? Porque si no eres cristiano, hoy es el día de salvación. Reconoce que eres un pecador y necesitas al Salvador. Es cuestión de invitarlo a tu vida, a tu corazón, decir, Señor, estoy mal, me arrepiento y quiero vivir. Yo creo en ti. Si no lo conoces, permite que el evangelio agarre tu corazón para que seas transformado. Porque Cristo Jesús ha resucitado de los muertos. Es que la razón que nació la iglesia y también nosotros podemos nacer de nuevo. Porque Cristo vive. Amén.